Buenas tardes. Ya estamos en el segundo trimestre del año y la palabra que puede describir la situación del transporte es que se reanima. Hay trabajo, se está trabajando mucho en el transporte frigorífico, faltan camiones y en el resto de transportes, alimentario, cisternas, en muchas especialidades hay movimiento. Curiosamente, algunos de ustedes se preguntarán si el resto de la economía se va parando, cómo es que el transporte mantiene este tono. Bueno, lo mantiene, no nos sorprendamos, porque todos los años por estas fechas empieza a aumentar el transporte en la península ibérica, empiezan a llegar los turistas, la población de España, para que aproximadamente se nos des cuenta, se duplica en los meses que van desde abril hasta octubre. Tenemos ese tipo de turistas que llamamos residentes extranjeros, pero que al fin y al cabo, digamos, son españoles de origen alemán o de origen del norte de Europa o de Inglaterra o de Francia, que tienen sus casas aquí, jubilados, y vienen ya extensas temporadas. ¿Eso qué produce? Pues produce que todo el entramado económico de la costa y del interior empiece a moverse. Hay que reestocar esas tiendas, empieza a consumirse todo tipo de bienes, desde los bienes de consumo diario, alimentos, pero también bienes duraderos, muebles, enseres, todo eso se restoca y, digamos, esa España renace y renace con fuerza. Lo hace todos los años y en estos momentos empieza a haber un movimiento importante de transporte. Recordemos que ya no es Navidad el momento de mayor transporte en España, lo es julio y junio, cuando faltan más camiones. Bien, es verdad que no hay un momento de agobio de exportación de frutas y verduras, que es lo que alivia, pero faltan camiones en esa época y empiezan y faltan ahora. La situación, sin embargo, no es de una subida de precios generalizada, y la queja es generalizada. ¿Por qué? Bueno, porque también están faltando camiones, porque la gente está siendo cada vez más prudente con el número de kilómetros al mes que se pueden hacer. Y por tanto, si se pueden hacer con un tráiler, bueno, de poderse hacer, hay gente que hace 19.000 kilómetros, pero con un solo conductor. Pero ya sabemos todo el mundo que está al margen de la... Pero bueno, si se reducen de los 13, 14.000 de media, 1.000 kilómetros o 2.000 kilómetros, pues ahí tenemos casi un 15% de reducción. Eso significa que si se hacen menos kilómetros, se pueden hacer menos viajes y hay más viajes para todos. Todo el mundo dice que hay que esperar a final de año, a final de las temporadas, para ver cuál es la balanza económica, porque los precios no están subiendo mucho, pero en general están subiendo. Y para el transporte, como hemos anunciado muchas veces en las publicaciones y aquí mismo, el transporte va a seguirse moviendo a un ritmo mucho mejor y con mejor tono que el resto de la economía, donde estamos viendo parones absolutos, como podrán escuchar y ver en otra noticia sobre las ventas de camiones. Ya saben ustedes que las ventas de casas están paradas hasta que aquí no se reajustan los precios, todo el mundo está esperando, y las ventas de camiones, la verdad es que están empezando a alarmar también, como verán ustedes en otra noticia, a los proveedores. Pero el transporte sigue rodando, no está desanimado en cuanto al movimiento, está desanimado en cuanto a las subidas de gasóleo, los vaivenes y los menos kilómetros que se pueden hacer al mes. Pero sin embargo, todavía el consumo mantiene el tono. Si el consumo mantiene el tono y solo está bajando un 1, un 2, un 3% y se están haciendo pues un 7, un 8, un 10 o un 15% menos de kilómetros, significa que hay más viajes y más actividad. Veremos si esto a final de año es sencillamente un espejismo y la rentabilidad desciende importantemente o se ve compensada por los aumentos de precio que se están dando, no quizás en la medida en que se deben de dar, pero se están dando porque faltan camiones. Muchísimas gracias y buenas tardes.